Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. Hoy quiero decirlo con todas las palabras: ¡páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás. Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el cerebro. Pero aquí o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros narizones. Se toman un vaso de me vale madre. Creo que me extrañaban, ¿verdad? Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 24 de junio del 2022, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana. Teníamos una muy larga lista de temas, pero Luis Manuel Madrigal dice que duramos mucho si son tantos temas, entonces lo hemos reducido a 3. Vamos a hablar de la discusión que se dio el jueves en el plenario legislativo acerca de un tratado internacional que se rechazó, lo cual no es común que suceda, pero bueno, vamos a comentar un poco qué fue lo que sucedió. Vamos a hablar de un proyecto de consenso que lograron acordar las fracciones con el Ejecutivo para congelar el impuesto único a los combustibles. Vamos a hablar también de la reforma que está proponiendo, bueno, que entregó la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, en la reunión de jefaturas de fracción para reformar el trabajo de la Asamblea Legislativa, y vamos a explicar un poco cuáles son todos los errores que comete la diputada. Y algunos otros varios. Pero en fin, empecemos con la discusión del jueves. Y primero una aclaración. Este proyecto de tratado internacional era un convenio de cooperación con Brunei. Brunei Darussalam. Que para quienes no saben, así como yo no sabía hasta que se discutió este tema, Brunei es un pequeño país monárquico ubicado en Asia y que es básicamente una dictadura. Me enteré yo en las discusiones de este proyecto. Sí, el modelo de gobierno de Brunei oficialmente es un sultanato absolutista. El sultán es una especie de monarca. Y el sultán de Brunei es Muda Hassanal Bolkiah, desde el 4 de octubre de 1967. Entonces lleva 54 años y 8 meses en el trono. Un dato interesante que dijeron en la discusión de este proyecto es que están en estado de excepción desde el 64, me parece, y que los estados de excepción son de 2 años y cada 2 años se extiende el estado de excepción. Sí. Hacia allá va El Salvador. Y de hecho, el Parlamento de Brunei tampoco se renueva desde que Hassanal asumió como sultán de Brunei. Desde que hay estado de excepción. Entonces, este señor no es solo el monarca, digamos, el rey de Brunei, es jefe de Estado, es el primer ministro, es el ministro de Defensa y es el ministro de Hacienda. Él es el Estado, dijo Luis. Exacto, su palabra es ley. Hace unos meses, yo creo que ya más de un año, hubo ahí cierto ruido, digamos, mediático internacional porque Brunei había endurecido aún más sus leyes contra las personas sexualmente diversas, incluida la pena de muerte. Hubo famosos países que empresas que retiraron sus inversiones de Brunei a modo de protesta por ese tipo de legislación. Al final el señor no la puso en marcha, pero todavía Brunei sigue teniendo leyes sumamente anacrónicas, que como las caracterizó las diputaciones del Partido Liberal Progresista, se puede decir que son leyes de hace más de 2000 años. Por ejemplo, tienen la lapidación pública contra las mujeres, el matrimonio infantil con niñas de 13 años en adelante, ninguna relación sexual se considera violación siempre y cuando la mujer sea mayor de 13 años. Dentro del matrimonio.
Dentro del matrimonio, ajá. Cortan extremidades de los cuerpos para sancionar diversos delitos. Lo cual, Eh, comentario aparte, cuando don Eliezer Feinza comentó esto en el plenario, le dijo muy choqueado, yo nada más recuerdo como hace poco aquí era igual, digamos, la sala tercera reconoció la violación dentro del matrimonio hace como 10 años. sí, no fue hace mucho. No Correcto. fue hace tanto, digamos, pero bueno, paréntesis, nada más. Sí. Y bueno, ¿qué más de Brunei? Y tienen pena de cárcel por la homosexualidad en ese país. Ahora, Brunei es un país sumamente pequeño, como ya dijo Mai, queda en Asia, sí, queda en Asia. Tiene menos de medio millón de habitantes, pero tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo, que Y es con de medio millón de habitantes no es tan difícil, ¿no? sí, 77.700 dólares por persona. Lo que pasa es que Brunei es sumamente rico en yacimientos de petróleo y gas. Entonces, por ahí está el detalle de su riqueza económica, pero sin embargo, sus libertades individuales y la protección de derechos humanos ahí es prácticamente inexistente. Ah, Ahora se presentó un proyecto de convenio internacional, el expediente 20.197, en 12 de diciembre del 2016. Esto fue en el gobierno de don Luis Guillermo Solís Rivera, si no estoy equivocado. correcto. Sin embargo, fue hasta esta Asamblea Legislativa que se le dio primer y segundo debate. De hecho, no se dictaminó sino hasta el año 2021. El acuerdo eh, tiene 10 páginas. Es un convenio, se llamaba convenio, un acuerdo marco de cooperación entre el gobierno de la República de Costa Rica y el gobierno de Brunei Darussalam. El actual ejecutivo lo convocó alegando que era importante porque Brunei podía suministrar Sí, sí, apoyo técnico y dentro de su científico. agenda de proyectos inofensivos que convocan porque no tienen agenda. Correcto. Y pues, bueno, por eso lo convocaron, ¿verdad? De hecho, uno de los diputados de Liberación Nacional, uno de los municipalistas, que ya se me olvidó el nombre, le recriminó al oficialismo que este proyecto se convocara porque siempre han dicho que la raquítica agenda de extraordinarios que le han mandado a la Asamblea es porque siempre se estudian muy bien los proyectos de ley, pero bueno, este proyecto estaba ahí convocado y aquí también tienen parte de la culpa la Asamblea porque lo votaron en primer debate el 16 de mayo, todos a favor, excepto el liberal progresista. Esto es interesante. A ver, más allá de de Brunei y la discusión de los derechos humanos, lo interesante fue la dinámica legislativa que por fin empezamos a ver el jueves. Porque lo que pasó fue que en primer debate, como bien decía Lucho, lo vota solo el liberal progresista en contra, se hace una discusión en redes sociales sobre este tema de por qué votaron en contra. Sí, porque no lo dijeron, o sea, el proyecto nadie lo defendió. En primer debate eso se fue exacto, así a como ajá, y sí, pues uno ve a una bancada completa votándolo en contra sin argumentar el por qué, pues entonces surge la pregunta. Surgen dudas, en redes sociales preguntan, y entonces ya ahí salen algunas figuras del PLP diciendo, bueno, es que Brunei es una monarquía absolutista donde se violan sistemáticamente los derechos, bla, 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 bla. Y bueno, viene el segundo debate porque el proyecto fue a la sala constitucional que dijo que no había vicios de fondo ni de procedimiento. Un recordatorio de procedimiento. Todos los tratados internacionales tienen que ir obligatoriamente a la sala después de su primer debate antes de ser aprobados en segundo debate. Sí, y aquí vale aclarar que la sala no entra a ver si el país con el que estamos firmando los tratados es respetuoso o no de las garantías la sala fundamentales valora e individuales. La sala valora el texto, no el país con el que se hace un convenio. O sea, no es como, no es como que la sala dijo, el texto no tiene ningún roce con la Constitución ni los tratados internacionales. Eso no significa que este país respeta los derechos humanos. O sea, no confundamos las cosas. Estoy seguro que ni siquiera entraron a analizar eso. Ahora, de hecho, nada más que no se contrarie con la Constitución y los demás, sí. O sea, el acuerdo en sí. De hecho, ese argumento es precisamente el que usaron, pues digamos que el resto de fracciones, por ejemplo, el Frente Amplio, porque Eliezer Feinza, que el jefe liberal progresista, le empezó a hacer una recriminación indirecta hacia el Frente Amplio de que ellos, que se dicen ser un partido feminista, defensor progresista, defensor de las minorías sexuales, etcétera, votaran este proyecto. Entonces el Frente Amplio decía, bueno, es que el entendido es que un convenio de este tipo no es un aval a la forma en la que se estructura o opera un gobierno en un determinado país. Es un acuerdo de cooperación, de
de índole comercial, tecnológico, científico, etc. Sin embargo, después de escuchar, porque todos los diputados del Liberal Progresista hablaron para exponer la violación de derechos humanos en Brunei. Eso iba a pues mencionar yo, que esta vez, contrario al primer debate, sí llegaron como muy ordenados en su forma, el Liberal Progresista. O sea, no solo fue vamos a votar en contra, sino toda la bancada va a tomar la palabra y dar diferentes ángulos de por qué vamos a votar en contra. Y eso fue lo que generó la primera discusión de fondo en el plenario, diría yo. De hecho, varias diputaciones le hacen un reconocimiento al Partido Liberal Progresista por haber sacudido el piso con el tema, ¿verdad? Porque a este tipo de proyectos, como son acuerdos internacionales que negocia la Cancillería y donde la Asamblea no puede hacer mayor cosa. Se consideran chayotes en la mayoría de los casos. Exacto, pues entonces, pues no se les toma la atención que sí se le toma, digamos, a otro tipo de proyectos de ley. Claro, esta es la primer pequeña victoria política del Liberal Progresista, por así decirlo. Correcto. Porque, sí, y aquí es donde se pone interesante, una vez que alborotan el panal, como dijo Fabricio Alvarado, en el buen sentido, aunque él estaba a favor del proyecto, y las fracciones empiezan a hablar y el Frente Amplio pide la palabra y le da la razón al Liberal Progresista y dicen, sí, nosotros les agradecemos y el Parlamento está aquí para discutir y también cambiar de posición y nosotros estamos bien. Ahora, lo que sí es cierto y que mencionaron varias diputaciones, no solo del Frente Amplio, sino también de otros partidos, es que ponerse a discutir sobre temas de qué tanto cumple cada país con derechos humanos es un tema súper complejo, porque entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Con quién vas a tratar nada más? Porque si cerras a todo el mundo y tenés que echar a China. Sí, Estados Unidos queda por fuera. De hecho, eso fue, digamos, como la contraargumentación del resto de fracciones cuando el Liberal Progresista saca el tema a colación, porque el liberal lo que hace es lanzarles un reto. Ellos dicen, bueno, queremos ver cómo van a votar esos partidos que defienden los derechos de las minorías, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, cómo van a votar este proyecto con un país que tiene estas características. Entonces, claro, el argumento precisamente ese de, bueno, pero, o sea, ¿dónde es que marcamos la línea, verdad? Y la salida más inteligente a esa discusión, que es una discusión súper compleja, digamos, y que nadie nunca queda bien parado sin importar desde dónde se posicione, la tuvo la diputada del PUSC, Vanessa, se me olvidó el apellido. Vanessa de Paul Castro Mora. Vanessa de Paul, que ella dijo, bueno, yo no sé quién más ha negociado otros convenios con otros países, pero a mí me toca en este momento votar en específico y yo lo voy a votar en contra. Todo lo demás que haya hecho alguien más no es mi problema y no es mi culpa porque yo no estaba. Sí, bueno, ella sí lo votó a favor en primer debate, vale mencionar. Es que todo el mundo lo votó a favor el primer debate. No, pero digamos, es que parte de su discurso, a mí al menos me dio la impresión de que ella estaba dando a entender, bueno, es que la fracción lo votó a favor, pero yo no estaba ese día que se votó. Ella lo votó a favor en primer debate, rectificó el voto después de toda la discusión que se armó. Ahora, siguiendo con el tema de la contraargumentación, ¿de dónde se traza la línea? Digamos que esa fue, no solo el argumento, lo usó el Frente Amplio para poner de ejemplo, obviamente de su línea ideológica, a Estados Unidos por la encarcelación de menores de edad en la frontera, a China. Por tener pena de muerte, China, que está haciendo un exterminio sistematizado de una minoría religiosa musulmana allá, más de su sistema político, ¿verdad? Que es prácticamente una dictadura. Y ahí podemos seguir sumando, ¿verdad? Entonces, otros Pilar Cisneros, por su lado, mencionaba, bueno, ¿qué hacemos entonces con China, con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua? Con Estados Unidos, con Canadá. Y Fabricio Alvarado también hacía lo mismo en el sentido de que, bueno, entonces que nosotros tenemos que votar en contra de los proyectos. Ahora todo acuerdo se vota en contra. Con países que tengan, por ejemplo, legalizado el aborto. Ese era, por ejemplo, el contraargumento que se da. Entonces, sí, digamos, en ese tema no hay colores sólidos. No es terreno sencillo ese, hay que reconocerlo. Pero el tema es a dónde se traza una línea. Y entonces, al parecer, la línea se traza donde hay lapidación pública, amputación de extremidades, encarcelamiento para personas homosexuales, violación de menores de edad, porque una menor de edad no puede consentir tener relaciones sexuales, así que lo que ocurre en Brunei es francamente una violación, aunque allá sea legal. Entonces parece que ahí se traza la línea. Entonces, ya después de una larga discusión, la discusión se llevó toda la tarde de plenario, lo votaron en contra, excepto algunas Hubo 15 diputaciones. votos a favor. Sí. El oficialismo -2,
-2, 2 disidentes ahí, María Marta Padilla y Y doña Luz María Alpizar. Correcto. Hubo 2 que no Eh, llegaron tampoco. Ajá, y Hubo de Nueva República, votos a República, favor. Y sí. hubo 4 votos a favor de la unidad, si no me equivoco. Correcto, 4 de la unidad. De la unidad, de hecho, de la unidad faltaron 3, 4 lo votaron a favor y doña Vanessa fue la única que lo votó en contra. De Liberación, todos lo votaron en contra, excepto doña Dinora Barquero. Mentira, del PUSC lo votaron 5 a favor. Estaba olvidando a doña Melina Hoy. Es que se sienta al frente. Es que se sienta al frente, exacto. Y de Liberación, todos en contra, excepto doña Dinora que lo votó a favor, doña Paulina Ramírez que está ausente y doña Rosaura también está ausente. Montserrat está ausente también. Ajá, oíme a mí, todos los del Liberal Progresista y todos los del Frente Amplio lo votaron en contra. Hubo una larga lista de oradores, aquí estamos haciendo francamente un resumen por agrupación política de qué fue lo que dijeron. Correcto. Pero sí revisé quiénes fueron los que hablaron y si se quedaron a la votación, porque resulta y acontece que don Luis Fernando Mendoza, ya me acordé de su nombre, sí, empezó a exponer que bueno, que el gobierno dijera que quería que se hiciera, porque ya había indecisión entre unos que querían votar a favor, otros que querían votar en contra y otros que querían salirse del plenario. Entonces don Andrés Robles del Frente Amplio, en una de sus intervenciones, hizo un llamado así como, bueno, votemos ya porque aquí hay gente que se está yendo del plenario, ¿verdad? Y no quiere tomar una posición. Aquí hay gente que no se quiere quemar. Exacto, muy bonitos todos los discursos, sí, de que no firmamos con Brunei, pero bueno, a la hora no están en el plenario. Y yo creo que de hecho el único que no habló, el único partido que no habló por el fondo del tratado fue Liberación Nacional, porque la intervención de don Luis Fernando fue únicamente para reconocerle a don Eliezer Feinza que el haber abortado el panel y pedirle al oficialismo que dijera qué se debía hacer con el proyecto. Correcto. Ahora, eso fue lo único. Yo creo que ningún diputado de Liberación, si no mal recuerdo, se levantó a decir sí, nosotros después de analizarlo, consideramos que no se debe tener un tratado con Brunei y por eso lo vamos a votar en contra. Doña Pilar, y doña Pilar, en respuesta a lo que preguntó don Luis Fernando Mendoza, dijo, hablé con el canciller dice que este tratado es importante, pero que si lo archivan, pues no tiene ningún problema. Y efectivamente eso fue lo que pasó. O sea, y lo peor, lo bueno de esto fue que hubiera una discusión y digamos que hubiera un debate real, que la Asamblea por fin entrara a tener un debate real sobre un proyecto por el fondo. Sí, más allá del proyecto, pero el verlos debatir, eso ya es un avance. Sí, pero vamos a ver, es que ayer hablaba de esto con unos amigos. Hay debates de debates. Por ejemplo, el debate de ayer fue sumamente interesante e enriquecedor. Hubo una amplia participación y entonces por lo menos a mí no me aburrió ver ese debate. No, eso fue otras ocasiones. Exacto. Entonces por eso te digo, hay debates de debates, porque a veces ya hay otras ocasiones en las que les ha dado la habladera para empezar a pelearse entre ellos o hacer discursos politiqueros. Correcto. Entonces esos debates, esas discusiones aburren. Pero la que tuvimos el jueves, no. Lo bueno del debate fue, lo bueno del jueves fue que se diera ese debate. Lo feo del jueves, y a lo que obedece el título de este episodio, es que tanto el jefe de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, como la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, para justificar votar a favor, decidieron llevar al plenario noticias falsas. Y en específico hacer referencia al famoso tema del convenio con Cuba y los textos eróticos, que fue el escándalo de finales del año pasado. Correcto. Que si bien ambas cosas sucedieron, no estaban relacionadas. Así es. Doña Pilar Cisneros específicamente dijo que este convenio no era parecido al que se había firmado con Cuba y que ese convenio era el responsable del texto erótico que se había subido a la página del MEP. Lo cual es falso. Que eso es falso, no están relacionados. O sea, el hecho de que se haya hecho una crítica a una obra literaria de un artista cubano no quiere decir que la crítica se hiciera a raíz del convenio que se suscribió con Cuba. Y recordemos que esa es una revista abierta que recibe textos y que el que ya no esté suscrito ese convenio no significa que una persona de Cuba no pueda hacer lo mismo, digamos. Exacto. No hace falta el convenio para lo que se hizo. El problema fue otro, digamos. A ver, hubo un problema, sí, pero no es ese problema. Eso es una legítima fake news. Lo peor es que don Antonio Ortega le hizo el señalamiento de que lo que ella estaba diciendo era una noticia falsa. Doña Pilar volvió a intervenir para decir que ella no estaba diciendo ninguna noticia falsa. Esto fue lo peor de todo, y digamos, donde yo me quiero arrancar el pelo, es que los dos periodistas, digamos, más
importantes que han trabajado en periodismo, que son diputados en este momento, fueron los que llevaron las noticias falsas. No, voy a reformularte esa oración. 2 periodistas, punto, que son diputados ahora, porque doña Pilar podrá haber sido importante en su momento, pero Fabricio era un simple presentador de Noticias Repetel. Bueno, pero era presentador, o sea, es que no estoy seguro de que sean los únicos 2 periodistas, por eso es que dije, pero son los 2 periodistas más visibles que ha tenido, que tiene la Asamblea, que son diputados en este momento en la Asamblea. Ese adjetivo te lo acepto, pero de visibles, que sean importantes, no. Correcto. Gracias. Visibles era el más correcto, pero no, los 2 periodistas que más visibles, que son diputados en ese momento, son los que llevan las noticias falsas al plenario. Es que es como, ay, Dios ¿Cuál mío. fue la de Fabricio? Fabricio repitió la de los textos, él también lo dijo. Ambos fue la misma, o sea, ambos además se secundan entre ellos. Sí, Fabricio yo creo que sería el título de impresentable de la semana, porque esta semana en un control político también se atrevió a decir que a poner, digamos, como en el mismo nivel los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el pacto, ¿qué era? El convenio de retrógrados, perdón, sí, el convenio de Ginebra en contra del aborto, que lleva semanas pidiendo al presidente Chávez que lo firme para que Costa Rica figure en esa lista, y con países que también violan sistemáticamente los derechos de las mujeres. No sería nada raro que le haga caso, honestamente, pero bueno, no se puede esperar mayor cosa de lo que tenemos en la clase política en este momento. Pero ese fue el tema del jueves, lo más importante de lo que pasó en la semana. Un paréntesis, porque aquí, aprovechando el tema de los derechos humanos, quiero destacar, o esta semana queremos destacar como diputada de la semana a la diputada liberacionista que no estuvo en esta discusión, pero también se manifestó en contra de este proyecto. Montserrat Ruiz, quien es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Doña Montserrat, al asumir, propuso a la comisión que recibieran capacitaciones externas en temas de derechos humanos, porque es un tema complejo que no todo el mundo tiene la obligación de conocer a fondo, digamos. Y entonces, justamente esta semana iniciaron las capacitaciones para las y los congresistas de parte del Colegio de Abogados. Fue la primera institución que les acompañó. Entonces, me parece excelente. Por esa iniciativa, y digamos, por eso le queremos reconocer a ella, le queremos dar el reconocimiento de diputada de la semana, más en una semana donde el tema de derechos humanos fue la discusión de la semana en el plenario. Ojalá doña Montserrat pueda hacer eso para que se haga extensivo a todas las diputaciones. Ojalá fueran las y los 57 y no solo la Comisión de Derechos Humanos, pero bueno, por algún lugar se empieza y queremos reconocerle eso a la señora diputada. Seguimos con el siguiente tema, y es que esta semana se conoció que las 6 fracciones legislativas se pusieron de acuerdo con el Ejecutivo para el famoso tema del crecimiento exponencial que tiene el impuesto único a los combustibles. Ustedes recordarán, si ya nos escucharon, porque esto lo hablamos en el pasado, que el impuesto único no es un porcentaje del valor internacional, como piensan algunas personas, sino que la tabla que utiliza la ARECEP para calcular el precio del combustible son varios precios nominales que cada uno tiene su propia fórmula de cálculo. En el caso del impuesto único, es un monto nominal que se ajusta trimestralmente según la inflación, hasta un tope del 3%. Y no es opcional. Hacienda tiene que hacer el ajuste cada 3 meses. Entonces, hay como 5 proyectos para atender el tema de los precios de los combustibles. Hay uno, está el que quiere que se rebajen los 100 colones y se congele el aumento. Hay otro que lo que quiere nada más es cambiar la fórmula en que se calcula este impuesto y demás. Pero bueno, por fin se pusieron de acuerdo las 6 fracciones y el Ejecutivo con un proyecto de ley, el cual lo que hace es detener por 6 meses, o sea, de aquí a fin de año, de aquí una vez se apruebe, a fin de año, este crecimiento exponencial. Entonces, detendría que en los próximos 6 meses se haga el ajuste, porque además todo este año la inflación interanual cada mes ha estado por encima del 3%. Eso significa que en los próximos 2 ajustes trimestrales obligatoriamente estarían en el 3%. Esto representa un ahorro no es un ahorro porque el precio no va a bajar,
pero no va a subir como en 15 colones la gasolina y en 10 colones el diésel, si no me equivoco. Correcto. El proyecto fue ya presentado el mismo jueves y como es un proyecto de consenso, se le dio, bueno, el Ejecutivo lo convocó de forma inmediata y se le dio dispensa de trámites, entonces se podría aprobar en primer debate la próxima semana y enviar a consultas obligatorias, que me parece que tiene por lo menos 2, la ARECEP y Recope. Sí, ya No me equivoco. Ya un Rodrigo Arias las mandó a hacer, lo que falta es que se publique en la Gaceta para que pueda darse el primer debate. Pero sí, eso fue lo que pasó con ese proyecto. Eso es lo más que yo creo que la Asamblea Legislativa va a poder hacer por el momento en el tema del precio de los combustibles, porque el Ejecutivo no les va a dejar hacer mayor cosa, y estoy seguro que si se quieren pasar, digamos, de listos y meter ahí una moción para incluir una rebaja en el monto del impuesto, que no lo dudo de que alguien lo va a proponer, el Ejecutivo simplemente va a desconvocar el proyecto. Lo puede hacer, oye, a ver, hay consenso, entonces uno esperaría que nadie juegue de listo. No, siempre hay un... Nunca falta alguien, pero claramente en este momento el Ejecutivo tiene la potestad de convocar. Algo que se me olvidó mencionar en toda la discusión del convenio es que fue, y algo que le recriminaron claramente las fracciones al oficialismo, fue que dijeran, este proyecto no es importante, y fue como, pero entonces si no es importante, ¿por qué lo estás convocando si tenés control de la agenda? Exacto. Esa contradicción, digamos, pero bueno, un paréntesis de las contradicciones del oficialismo y el Ejecutivo y su bancada, pero bueno, viéndose derrotados dijeron, no importa. En fin, ¿qué más con el proyecto de consenso? Solamente. Ahora hay que ver qué pasa la próxima semana. Entonces pasemos al siguiente tema. El siguiente, dale. La propuesta de reforma de Pilar Cisneros. No entiendo por qué estás metiendo este tema aquí si ya lo habíamos hablado hace 2 podcasts, pero bueno. Porque ya la entregó y ya la presentó por escrito. Sí, claro, pero él lo presentó el mismo esquema del que hablamos la vez pasada. Que eso es lo primero. Lo segundo es que me dio demasiada risa en la reunión de jefaturas de fracción. Todo el mundo fue como, sí, está bien, Pilar. No, pero es que ya leyendo la propuesta tiene serios problemas y no resuelve el tema de fondo. ¿Cuál es el principal problema con la forma en que opera la Asamblea Legislativa en este momento? No son las comisiones permanentes, son las comisiones especiales que se votan y se pueden seguir votando sin importar qué estructura tenga lo permanente. Aquí correcto. Son las comisiones provinciales, las comisiones de investigación, las 3 comisiones que se les ocurrió votar de educación, tecnología y reforma del Estado. Esas son las que están generando el conflicto en este momento. Y sigue la diputada insistiendo en que la Asamblea, que son tantas comisiones que es imposible trabajar. Y yo quiero insistirles y recordarles que las comisiones pueden no ser convocadas, no están obligadas a sesionar. Pueden no asignársele temas perfectamente. No tenemos por qué tener una comisión por provincia. Sí. Y esos temas no los resuelve y no los va a resolver la propuesta de Pilar, porque ella dice como sí, va a haber una comisión plena que se va a encargar de los temas municipales, por ejemplo, pero ya tenemos una comisión de asuntos municipales y aún así hay una comisión por provincia, básicamente, excepto San José. Sí. Lo otro es, y este es un error, y es pensar las cosas como con la estructura actual de la Asamblea Legislativa. Este es un error que la Asamblea originalmente tenía, porque, por ejemplo, la Asamblea siempre estuvo originalmente pensada para un sistema bipartidista que tuvimos por muchas décadas, y en el momento en que se rompe, la dinámica legislativa se complejizó. Entonces, por ejemplo, la diputada está proponiendo una propuesta de trabajo que funcionaría bajo el formato de distribución actual, donde cada fracción tendría por lo menos 2 representantes en las plenas. Pero pensarlo si hubiera diputaciones unipersonales. Los estarías prohibiendo de participar con voz y voto en temas claves, porque los 3 ejes son claves. Y tendría que escoger solo uno para participar, por ejemplo. Correcto. Entonces se están cometiendo un error y es construyendo un reglamento para la realidad que tienen, que no es necesariamente la realidad que va a seguir de aquí en adelante. Por ejemplo, no están pensando qué va a pasar cuando haya diputados independientes. ¿Qué vamos a hacer con ellos?
también se estarían viendo entorpecidos sus derechos. Y lo otro es, por ejemplo, cosas que en la práctica demuestran que Pilar Cisneros no ha visto en su vida una comisión de investigación. Están proponiendo que las comisiones de investigación tengan 19 diputados y diputadas. Se imagina. ¿Te imaginas una sesión? Es una sesión de plena, prácticamente. Es una sesión de plena. Que haya una, y claro, dicen, se pueden hacer subcomisiones y demás, pero bueno, si la comisión plena está investigando un tema, vendrían solo entrevistar a alguien, tomaría 4 horas, porque cada diputado 3 minutos, ya se te fueron 1 hora por una persona. 3 minutos por diputado. Es inviable. Entonces yo creo que hay que, por dicha, el presidente de la Asamblea Legislativa dijo como, bueno, sí, vamos a pasárselo a los asesores a que revisen la propuesta. Los asesores han hecho este grupo de asesores que ha venido trabajando ha hecho propuestas importantes. De hecho, esta semana se presentó una para solventar el famoso problemita de la inconstitucionalidad de abrir a comisión el plenario cuando un proyecto ya está dictaminado. Ya se aprobó, de hecho. Sí, porque fue una reforma del reglamento de consenso. Los asesores la trabajaron y todos estuvieron de acuerdo. Entonces, ese problema que existía ya no existe. El plenario puede volver a hacer eso que ya había perdido. Correcto. Pero sí, ya esa reforma se aprobó. No solo la dispensa, sino que también bajaron la cantidad de votos que se requieren para extender el plazo cuatrienal de los expedientes. Ya ahora no va a ser 38 votos, sino mayoría simple. Sí, que nunca tenía sentido porque había proyectos que no necesitaban 38 votos para ser aprobados, pero para extender el plazo sí. Y terminaban archivados. Correcto. Lo otro que iba a decir, un ejemplo de por qué pensar las cosas bajo la realidad actual es un problema, y que yo creo que es el mejor ejemplo que tenemos en este país, es la regla fiscal. Iba a poner el ejemplo que mencionamos hoy en el reporte del problema que tiene la Cancillería. Cuando se aprobó la regla fiscal, veníamos de un periodo bastante largo de una inflación controlada y de un tipo de cambio relativamente estable. De entonces para acá eso ha cambiado y eso claramente ha impactado en algunos rubros. Específicamente el ejemplo que poníamos hoy era el de la Cancillería, que de hace un año acá, por cada 100 colones, por cada 100 colones que se gastaban en un rubro, ahora están gastando 112 únicamente por el cambio en el tipo de cambio, por la variación, porque además la Cancillería, todos los servicios que paga de sus embajadas, edificios, alquileres y demás afuera, los paga en dólares. Entonces tiene un crecimiento exponencial cuando el colón se devalúa, que supera sobremanera en 6 veces el límite de crecimiento que le permite la regla fiscal, que para este año era 1.96. Entonces, bueno, ahí es donde otro proyecto de consenso tal vez salvaría la situación porque están ahogados y el decreto que firmó el presidente el otro día para flexibilizar la regla fiscal no va a dar para solucionar ese problema y aparte que es ilegal solucionarlo de esa forma. Correcto. Pero en fin, eso era la propuesta de Pilar. Vos te la leíste, no sé si tenés algún comentario. Es que me da chicha, digamos. No, sí, por digamos, dicha, mi mamá siempre ha tenido una frase que es que la ignorancia es atrevida. Y yo me he dado cuenta que Pilar es la personificación de esa frase. Wow. Es esa frase hecha persona. La ignorancia es atrevida y no tiene reparo, ni culpa, ni decoro, ni nada. Pero bueno. ¿Qué ibas a decir? Sí. Perdón. No, ya, vamos a dejarlo ahí mejor. Vamos a pasar a la lista de temas varios. En primer lugar, doña Catalina Crespo informó oficialmente al plenario de que no va a buscar la reelección en el puesto de la Defensoría de los Habitantes, pidiendo que se inicie el concurso para designar a su sucesor, ya que su nombramiento vence en diciembre de este año, noticia que nos hace sumamente felices y estoy seguro que la gran mayoría de la gente también. Yo no sé por qué uno a veces pensaba que todo lo que pudiera venir va a ser mejor, pero yo ya no sé, yo con esta asamblea no lo sé. No estoy seguro que lo que venga vaya a ser mejor que la gestión que dejó la señora Crespo, y eso ya es decir mucho.
Entonces, tranquilidad no me da. Sí, la barra está muy baja, veremos si se baja aún más. Pero lo otro, el otro tema vario que vamos a Los mencionar. otros nombramientos, ratificaciones de Ajá, ARECEP. cierto. Bueno, creo que ya habíamos mencionado en el episodio pasado que el candidato a regulador general del gobierno renunció al puesto. Después de los cuestionamientos que le hicieron desde el Frente Amplio, él alegó problemas personales, pero bueno, al Nos llegó, parecer los nos problemas llegó personales eran conflictos de intereses, pero bueno. sí, pero vamos a dejarlo ahí, no voy a ahondar en eso. También, bueno, A los otros dos, a los otros dos, sí, don René Alberto Villela y a doña Gretel López Castro, uno de ellos sí la comisión recomendó ratificarlo, que es ¿a quién fue? Uno de los dos, ¿me fue? a la muchacha, a la señora, Es que esto es hay una terrible. señora y un señor cuyos nombres no recuerdo. Pero La de doña Gretel. Doña Gretel está propuesta como para que se ratifique y don señor Antonio no. Alberto no, sí. Exacto. Y aquí lo revisé. Es que esto es terrible. En primer lugar, uno no mete un único expediente para hacer varios nombramientos de este tipo, ratificaciones. Debería haber un metido dos, pero lo expediente, suelen hacer así. se mete un expediente por cada persona y se votan individual. Entonces, ahora, esto es ridículo porque hay un informe afirmativo de mayoría y un informe afirmativo de minoría, de negativo de mayoría. Entonces, esto de técnica legislativa está fatal, ¿verdad? Pero bueno, el parecer este lunes es que se van a votar. El próximo lunes tienen que aprobar uno y rechazar el otro. Sí, o aprobar los dos, o sea, ratificar un nombramiento y rechazar el otro. Dato interesante, doña Pilar como que quiso salirse con la suya. Voy a seguir la presunción de May de que es mera ignorancia y dijo que si debían esperarse a que, o si se mejor esperaban a que el gobierno mandara y la comisión decidiera sobre el próximo candidato a regulador general. Muy interesante la movida, porque estas ratificaciones tienen plazo perentorio de 30 días para que el plenario se pronuncie. Entonces, si el Ejecutivo se toma el tiempo suficiente y la comisión no, digamos, no da el informe a tiempo o no les da por alguna razón no vota el tiempo, esto de votar a tiempo los tres. Vence cuando están en vacaciones. Exacto, entonces esos señores quedarían ratificados a pesar, por ejemplo, del informe negativo que se emitió en el caso de don René. Muy interesante la movida, naturalmente el resto no cayó en ella y dijeron el lunes los vamos a votar. Entonces eso fue lo que pasó con ARECEP. Yo digo que es por ignorancia, la señora no sabe de ese plazo. Sí, yo también, sí, no voy a presumir mala fe, voy a presumir lo que vos decís. Y lo otro es que el Frente Amplio planteó un proyecto de ley para que las declaraciones patrimoniales de algunos altos funcionarios públicos que están obligadas a llenarlas y presentarlas ante la Contraloría General de la República se hagan públicas. Es una reforma a la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito que nosotros en Delfino CR veníamos hablando de ella hace muchísimo tiempo porque no entendíamos por qué aquí en este país somos tan excepcionales y esas declaraciones son privadas. Porque si ustedes se van y se revisan el manual, la guía de las instrucciones de cómo llenar esa declaración, van a ver que, por ejemplo, preguntan información, por ejemplo, de propiedades, números de finca, extensión, valor fiscal, data que es pública en la página web del Registro Nacional de la Propiedad. Entonces, uno ahí no entiende, ¿verdad? ¿Cómo toda la declaración aquí es privada, pero voy a una página del Registro Nacional y obtengo esa información? Lo que yo diría pública, es gratis, ni siquiera eso es por qué tienen los funcionarios públicos que declarar información que es pública, digamos, empecemos por ahí. También, ¿verdad? Es un completo sinsentido. Pero bueno, el FA lo que metió es un proyecto para reformar el artículo de la Ley contra la Corrupción que dispone que esas declaraciones son confidenciales a terceros para quitar ese velo de confidencialidad y también metió una acción de inconstitucionalidad al respecto que todavía no ha sido admitida para estudio y yo estoy esperando que lo sea para meter una coadyuvancia activa porque como dije, este tema lo veníamos hablando desde hace mucho tiempo. Hay convenios internacionales que señalan la necesidad de que ese tipo de declaraciones se hagan públicas en la medida de lo posible, los datos que pues, no comprometan mucho la privacidad y la intimidad del funcionario que llena la declaración. Y entonces, por ejemplo, yo ponía el caso de, aunque parezca increíble, México es un buen referente en materia de publicidad de esas declaraciones.
En México, el organismo federal encargado de recibirlas, pues pide la información del caso y lo que hace es que la sube a una página web, pero tacha la información que ellos consideran que no debe hacerse pública. Por ejemplo, la información relativa a la pareja, al cónyuge, números exactos de cuentas bancarias o depósitos, pero entonces presentan datos y cifras generales. Entonces, eso es mejor que lo que tenemos ahora, que es una completa oscuridad respecto a esas declaraciones. De hecho, la ley, el artículo que está impugnando el Frente Amplio, dice que esas declaraciones no solo no son públicas mientras el funcionario está en el cargo, sino que también lo son cuando dejen de serlo y que hay que trasladarlas al Archivo Nacional. No por cierto tiempo, hay que trasladarlas al Archivo Nacional y se quedan confidenciales para siempre. Ni siquiera es por cierto tiempo. Entonces, ahora, imagínense. la gente está diciendo que para qué si eso ya se entrega y lo tiene en la Contraloría. El tema es que esta información es tanta que la Contraloría no la sistematiza, o sea, no revisa uno por uno, sino que hace muestras. Correcto. Entonces, digamos, agarra un 5% y revisa y hace una verificación y si encuentra algo, hace una investigación más profunda, pero, o sea, la idea de que sea público es que la ciudadanía también pueda ayudar en esa tarea. Correcto. de Y ahí es donde están esos tratados internacionales en materia de corrupción que Costa Rica ha firmado y están ratificados, que dicen que el Estado debe adoptar medidas para que la ciudadanía se involucre en acciones de combate y prevención de la corrupción. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo si no tenemos acceso a esas declaraciones patrimoniales? No podemos ver cuál funcionario se ha enriquecido sospechosamente mientras está en el cargo, ¿verdad? Entonces, yo dudo que el proyecto francamente tenga futuro, pero sí es una linda intención. Sí confío. Además, el Frente Amplio hizo públicas sus declaraciones patrimoniales, valgo mencionarlo, lo subieron a sus redes sociales. Las de los 6, ajá. Sí. Las de los 6. Sí, salieron ahí unos datos interesantes sobre el uso de las tarjetas de crédito de algunos diputados del FA. Pero además eran insignificantes, es como un salario como diputado y pagaste tu deuda. Sí, júrelo. Pero bueno. Sí, y lo que iba a decir es que esos tratados internacionales, pues, me parece que tienen el peso suficiente como para que la Sala Constitucional rectifique la posición que ha tenido a lo largo de los años, negando que esas declaraciones sean confidenciales. Cuanto mínimo, por ejemplo, la coadyuvancia que yo voy a presentar, lo que yo les digo es, cuanto mínimo, ustedes deberían pedirle a la Contraloría que adapte, que haga público los datos que no son estrictamente confidenciales y que los son, para facilitar la búsqueda, además. Los sistematice de una forma en la que se dé una información que permita hacer una fiscalización ciudadana, pero que no revele detalles íntimos de la persona, del funcionario público. Como les decía, en materia de ingresos, de cuáles son sus fuentes de ingresos, además del salario que recibe como funcionario, pues un renglón que diga otros ingresos de este tipo de ingresos, con varias opciones para que no se pueda determinar cuál es cuál, y el monto. Entonces ya eso da una mejor visión de lo que tenemos ahora. Pero bueno, veremos cómo evoluciona esa acción de inconstitucionalidad. Yo siempre he sido de la posición de que lo mejor que se podría tener es por ejemplo, que la declaración de renta y el salario de todas las personas, funcionarias públicas o privadas y demás, personas jurídicas o físicas, sea pública, como en Escandinavia, Suecia, me parece que tiene un sistema así. Usted puede llamar a un número y pedir la declaración de renta a cualquier persona. De hecho, hay una sentencia de la Sala Constitucional cuando se pidió la información de las empresas que se acogieron a la amnistía, de que la Sala hizo la clarificación de que lo que es confidencial es la información que la persona le suministra a Hacienda, pero no la que Hacienda genera por sí misma. Entonces, por ejemplo, si Hacienda hace una auditoría y dice, bueno, usted me debe tanto, ese dato es público. Solo que si usted al declarar impuestos y dice, bueno, yo le voy a pagar tanto, ese dato es privado. Entonces ahí está la diferencia. Si usted le da la info a Hacienda, es privado. Pero si Hacienda lo obtiene por su propia cuenta, es un dato público. No, pues usted nunca le dice, por ejemplo, a Hacienda, en la práctica, cuando usted llena la declaración, el sistema es el que le dice cuánto tiene que pagar usted. Usted mete su información y el sistema le dice que usted paga tanto. Esa información que le dan a usted debería ser pública. Habría que ver si ese voto de la Sala lo cubre, lo cubre, sí, pero bueno, nadie, yo creo que nadie ha hecho la movida. En fin, ¿qué más tenemos por acá? Eso es todo, yo creo que
por ahora eso es todo. Eso fue todo lo de esta semana. Resumimos varios temas, creo que algunos se pudieron haber quedado por fuera, pero si no los retomamos la próxima semana cuando la asamblea esté más tranquila, si es que está más tranquila. En fin, esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos de hoy en 8. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr